Se encuentra igualmente la del debate ético, religioso y moral acerca de la conveniencia o no de dar mayor espacio de operatividad a este tipo de especialidades. En este momento estamos asistiendo a un periodo de incertidumbre o desorientación debido al desfase que existe entre los conceptos filosóficos, éticos o religiosos que estaban basados en hechos que se consideraban o considerados científicos en otras épocas y que en realidad nos parece que no se ajustan a veces a la evidencia científica de los conocimientos actuales y que exigen pues el hacer una reflexión adecuada a nuestra época. Añaden los especialistas en reproducción que hay una gran problemática acerca de aquellos embriones que se encuentran almacenados y sin destino concreto, que podrían ser muy útiles para la investigación, aún superando los plazos legales de almacenamiento. Doctor de la Fuente, director de la clínica CEFIBA, ginecólogo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nunca va a haber una aproximación entre ciencia y religión, entre Vaticano y científicos a este respecto? Bueno, yo supongo que no tiene por qué. ¿Son posturas irreconciliables? Yo creo que en algún punto no. Yo creo que no se trata de que sean irreconciliables ni no, sino simplemente que hay creencias, hay confesiones. Una de ellas es la religión católica, que tiene unos postulados y que a veces no coinciden exactamente con la biología y con la ciencia, nada más que eso. Vamos a ver imágenes, compañeros, de la clínica CEFIBA, donde se practican, bueno, pues una reproducción, podemos decir, asistida a humanos, ¿de acuerdo? Sí, bien, efectivamente, sí. En cualquier caso, nos gustaría que nos hablase de la fecundación in vitro, fundamentalmente. ¿Por qué el Vaticano les ha acusado, o acusa a los científicos que ha llevado a cabo esto, de asesinos? Bueno, yo la verdad es que no lo sé y también a mí, desde mi punto de vista, me sorprende, lógicamente. No estoy estoy en total desacuerdo, por supuesto. Ellos dicen que se escoge un embrión y que por tanto es elegir la vida y matando otro tipo de vida. No es así, exactamente no es así. Nosotros no matamos los embriones, ni mucho menos. Tengan en cuenta que el proceso reproductivo es un proceso selectivo natural, es decir, hay muchos óvulos, muchos espermatozoides, luego hay varios óvulos, se fertilizan varios embriones y tan solo hay uno o muy poquitos los que son destinados a luego a que den lugar a un niño, a un nacimiento. Desde un punto de vista natural. En fecundación in vitro también necesitamos a veces varios embriones para que al final sea uno el que supere, pero no consiste en que vayamos a asesinar, como dicen, o matar otros embriones, sino simplemente es un proceso selectivo. Nosotros incluso intentamos que todos crezcan, incluso por eso se ideó ya hace muchos años el proceso de congelación de embriones. Se queda detenido el proceso biológico en un punto que se puede reanudar después. Es decir, por eso no les matamos, simplemente se detiene su proceso biológico para utilizarlos después. Según el Instituto Nacional de Estadística, Asturias es la región con menor tasa de natalidad. ¿Por qué ocurre esto, a su juicio? La verdad es que no se debe a que los asturianos o las asturianas tengan mayores problemas que en otros sitios desde un punto de vista médico. Incluso nosotros hicimos un estudio ya hace unos años sobre el índice de fertilidad de las parejas asturianas y vimos que es igual, incluso un poco mejor que el de otras zonas del Estado español. Aquí encontramos que un 10% de las parejas tenían problemas de fertilidad, cuando en España está entre el 10 y el 15%. Yo creo que eso se debe a otras cuestiones. Por ejemplo, en Asturias empezó a decrecer el crecimiento a partir de los años 80, probablemente se deba a razones económicas, a la crisis económica, y también a que ahora las mujeres, al entrar en el mercado laboral, también tienen acceso a la maternidad en edades superiores. Cuando una pareja, pongámonos en el caso, que lleva años intentando tener descendencia, tener un hijo, tener una hija, debe alarmarse por no conseguirlo? Pues desde un punto de vista, digamos, conceptual, se dice que la esterilidad ocurre cuando después de 1 año y medio de relaciones sexuales sin protección no ocurre el embarazo. Es cuando hay que preocuparse, pero habría que matizar. Por ejemplo, si una mujer tiene más de 35 años, yo creo que probablemente debe preocuparse un poco antes, porque si no, cuando quiera estudiarse ya está en la menopausia. Claro, que es un problema esto, ¿eh? Es un problema.
¿Cuándo comenzaron en Asturias los técnicos de reproducción asistida a estudiar este tipo de ayuda para estas parejas? Nosotros llevamos con este tema pues ahora 16 años. En Asturias la primera fecundación in vitro la hicimos en el año 89, cuando en España se llevaba 3 años. Ese es un poco... ¿Vamos con retraso, podríamos decir? No, ahora mismo no. En ese momento empezamos 3 años más tarde, nada más. Pero ahora aquí en Asturias se puede, o estamos haciendo, lo que se puede hacer en cualquier punto de España o de Europa, diríamos. ¿Cuál es lo último? ¿Qué novedades tecnológicas tenemos al respecto? Pues mire, ahora lo último a lo cual nos estamos dedicando, pues es a estudiar los embriones que vamos a transferir a una mujer, estudiarlos desde un punto de vista genético, de manera que enfermedades genéticas que se pueden transmitir a la descendencia de una manera grave, podemos estudiar el embrión antes de que produzca el embarazo en la mujer. Con lo cual vamos a transferir ese embrión que está carente de esa enfermedad, que luego puede obligar a la mujer a tener un niño que, si no fuera así, daría lugar a un niño con una enfermedad importante, o incluso a que esa mujer tuviera que recurrir a la interrupción del embarazo de una manera legal, con lo cual se está evitando ese problema. ¿Tenemos límite de edad para que una mujer pueda tener hijos? Hablamos del caso de Adriana con 67 años. ¿Hay un límite científico donde ustedes aconsejan no tener hijos? No, bueno, una cuestión es el límite científico, otra cuestión es el límite legal. Y otra cosa es ¿verdad? El límite biológico, claro. o el límite que vayamos ético, parte digamos, por parte, ¿no? Científicamente. No, científicamente no hay ningún límite, porque para que una mujer pueda tener un hijo, lo único que necesita es tener un útero sano, siempre que su organismo esté bien, lógicamente, incluso aunque tenga más de 70 años o 70 años, como en este caso. ¿Legalmente hasta cuándo puede tener un hijo? Legalmente tampoco hay límite. Si un hombre puede tener, Picasso tuvo los hijos, no sé, algún hijo a una edad alta y no pasó nada. Perfecto. Una mujer podría decir, oiga, ¿por qué yo no puedo? Biológicamente, sin riesgos, ¿de qué límites de edad estamos hablando? Bueno, biológicamente ahora cada vez sí que hay riesgos. Conforme aumenta la edad, sabemos que aumentan los riesgos. ¿Hasta qué años? Pero no hay un límite de años, es decir, aproximadamente. No hay un límite de años. Una mujer con un útero sano puede dar a luz perfectamente. Otra cuestión es que su organismo esté muy afectado por la edad. Mujeres mayores pues tienen más tendencia a tener hipertensión, a tener diabetes, a tener enfermedades que también van a influir en el niño. Por eso pensamos que no se debe hacer, pero no hay un límite concreto de una edad. Otra cuestión es que a nosotros nos parece razonable. Nosotros hemos puesto un límite en Asturias de 50 años, pero es un límite arbitrario, porque nos parece que es la edad a la cual una mujer, desde un punto de vista fisiológico, pues ya no va a tener hijos, y por eso es el límite que nos hemos puesto para ayudarlas. Nos hemos trasladado, doctor, a hablar con la persona, el científico que asistió en esa reproducción asistida, en esas técnicas de fecundación in vitro, a Adriana, una mujer de 67 años que ha despertado una gran polémica. El ginecólogo que la atendió se defendía de esta manera. Lo único extraordinario en todo esto es la edad del paciente. Yo hablé con ella para convencerme de que este era su deseo y que su estado psicológico era normal para llevar a cabo el embarazo. Todo el escándalo es porque la gente se pregunta cómo va a cuidar de su niña. Es solo por esto la polémica y no por el tipo de inseminación. Que viene más o menos a confirmar lo que nos decía el doctor Lafuente, que en realidad no hay nada, sino simplemente estamos hablando de un útero sano. Efectivamente. Al fin y al cabo. Otra cuestión es que uno, a mí personalmente pues me parece una barbaridad esto, sinceramente. ¿Por qué? A mí me parece una barbaridad, especialmente porque uno piensa, no en la mujer, uno piensa en el hijo. Pero ya es una cuestión que es opinable. Esa es mi opinión. En cuestiones ya sociales, económicas, estamos hablando de cómo va a mantener al hijo. Uno piensa en la educación del hijo. Pero, y le digo que es opinable, tiene por qué estar de acuerdo conmigo. No está hablando desde el punto de vista científico, lo sé. Yo creo que quizá los hijos deben tener otra edad. Yo creo que en esto coincidirá la gran mayoría de personas. ¿No cree que usted una madre de 70 años puede educar también como una madre de 30? ¿Nos quiere decir esto? Sí, creo. Es más, yo este problema lo he tenido, o digamos esta reflexión lo he tenido hace unos años, no con los 70 años, es que con los 70 años me parece una barbaridad, pero ya a los 50 años, porque una mujer a los 50 años ya ha superado la edad habitual de tener hijos. Una mujer cuando tiene 50 años, a los 70 años su hijo todavía tiene 20. Bueno, pero vamos a ver. Podría ser criticable también de la misma manera. Claro, es que...
Vamos a ver, ¿se trata del cariño, doctor, o me está hablando usted del sustento posterior? En realidad, ¿a qué estamos hablando? Porque no entiendo por qué a los 70 años no. Puede ser, ¿se puede tener el mismo cariño a los 70 o no? No, no es una cuestión de cariño, no, es una cuestión de atención al hijo. Es decir, que la madre es más fácil que una mujer de 70 años le falte al hijo y le deje huérfano. Claro, ¿no? Por una cuestión de supervivencia después, claro. Claro, y en este caso, más todavía teniendo en cuenta que Adriana es la única persona dentro de su familia, no tiene parientes cercanos, y fue lo que le llevó a Adriana a tomar esta decisión. El Vaticano ha hablado y, bueno, pues digamos que no ha dejado muy bien parados a los científicos que han ayudado a Adriana a tener este hijo. El caso de Adriana Iliescu contradice los principios de ética cristiana. Es muy egoísta por su parte y también por parte de Marinescu, el médico, que tiene su culpa como responsable. ¿Con qué criterio elige el médico que unos embriones mueran mientras otros siguen viviendo? ¿Lo consideramos un pecado, un asesinato premeditado? Bueno, pues un asesinato premeditado. Ya ve que no eran palabras mías, doctor. Son acusaciones muy directas. Entre el colectivo científico hay debates, hay consenso, hay diversidad de opiniones. Por supuesto. ¿Con respecto a la fecundación in vitro? Sí, sí, por supuesto, hay diversidad de opiniones, hay muchas opiniones entre nosotros, pero lógicamente en esto yo tengo que disentir. Seguro, vamos, seguro que no cometemos ningún asesinato. Eso no hay ninguna duda. Como le he dicho antes, nosotros lo que hacemos es seleccionar el mejor embrión, que es lo mismo que hace la naturaleza, seleccionar el mejor. No hay ningún asesinato ahí, por Dios. Vamos a ver, y en el caso de un parto de una mujer madura, de más de unos 60, 65 años, como el caso de Adriana, ¿qué complicaciones podemos encontrarnos en el parto y en lo que es el feto y también después en el niño? Pues mire, en el parto, generalmente la mayoría de los partos en mujeres que llamamos añosas o de más edad, pues suelen ser partos quirúrgicos por cesárea, de manera que, bueno, pues puede tener un poco las complicaciones que puede tener una cesárea, pero puede tener una cesárea en una mujer menor, pero quizá las mayores complicaciones derivan de que con la edad, como le decía antes, pues estas mujeres pueden tener mayor tendencia a tener hipertensión arterial, a tener diabetes, a tener otro tipo de procesos que pueden complicar una gestación. ¿Y con la fecundación in vitro? No, ¿Hay algún tipo de riesgo? No tiene nada que ver. No, la fecundación in vitro es lo mismo. Lo mismo se hace en esta edad que en otra. No hay ninguna variación. Independientemente, la fecundación in vitro no tiene ningún tipo ni contraindicación, ni hay unas características de la mujer para llevarla a cabo. Bueno, en este caso, hombre, la fecundación in vitro, lo que sí que hay una característica muy importante en mujeres que no de puede esta tener edad. hijos, No, es que su ovario, sus óvulos han dejado de producirse. Este hijo genéticamente no es de esta mujer, es de una donante que debe tener una edad menor de 30 años para evitar también otros problemas que puede haber derivados de la edad, y el óvulo no es de ella, el óvulo se fecunda con el espermatozoide de su pareja, en este caso parece ser que tampoco, porque sería con no tenía espermatozoide de banco de semen, y ella, teniendo su útero, como decíamos antes, un útero normal, ha podido embarazarse. Para que lo tengáis bien claro, y ahí queríamos llegar un poquito, el óvulo no es su óvulo, sino que es un óvulo de una donante, y en este caso tampoco el semen era de su marido, puesto que ya os he comentado al comienzo de esta entrevista que Adriana está soltera y no tiene familiares. Esas eran las condiciones con las que nosotros queríamos aderezar un poquito esta entrevista antes de mostrarte la opinión de la propia interesada. Adriana, a los 67 años, tiene un hijo, una hija en este caso, y no entiende la polémica creada alrededor de ello. La Iglesia no puede parar el deseo de las mujeres de tener niños. La ciencia sigue adelante, es algo que no se puede detener. Los curas han dicho unas palabras que si se pararan a escucharse a sí mismos se asustarían. A mí me extraña muchísimo que la sociedad rumana no está aún preparada para un acontecimiento que no me parece de tal magnitud, porque en la historia hubo varios intentos, no me puedo creer que estemos tan atrasados. Bueno, pues si los curas se escuchasen se asustarían de lo que dicen. Son declaraciones de Adriana, remete contra el Vaticano. Hablábamos antes de donantes. ¿Los donantes cobran, doctor? ¿Los donantes, por ejemplo, de óvulos? No, vamos a ver, sí cobran, pero hay que matizar. Es decir, uno puede cobrar, lo que sí que está claro es que por hacer una donación de un órgano, de cualquier órgano, no tiene valor, es un valor infinito. Los óvulos tienen un valor
yo creo que no es calculable. Lo que sí que es calculable es que una donante tiene que hacer un esfuerzo para hacer una donación que supone someterse a un tratamiento y acudir a una clínica para extraer esos óvulos. Eso supone una pérdida de tiempo, un trabajo, supone el traslado a la clínica y eso sí que debe ser valorado, de manera que la donante recibe una compensación por esto, que suele ser una compensación que yo creo que no es equiparable al beneficio que puede estar haciendo otra. ¿Qué requisitos debe tener una donante de óvulos, por ejemplo? Pues una donante de óvulos, aparte de los requisitos puramente médicos, es decir, que sean una mujer sana desde todos los aspectos, enfermedades virales, hereditarias, etcétera. Desde un punto de vista legal debe ser mayor de edad. Y con capacidad, lógicamente, de obrar, eso es lo que se requiere. Pues hemos intentado dejarte bien claro cuáles han sido las circunstancias que han rodeado el caso de Adriana, una mujer que con 67 años y a través de la fecundación in vitro, después de la menopausia, ha podido tener a María Luisa Bogdana, una niña que nació 1 semana y media antes, que pesó 1,5 kilos, doctor, y esto también es una de las complicaciones que puede tener el niño, en este caso la niña, ¿no? Sí, cuando una mujer tiene hipertensión arterial o tiene diabetes o la vascularización no es adecuada, también por la edad, lógicamente la alimentación que recibe ese feto por vía sanguínea, la placenta, no se desarrolla igual y nacen niños de bajo peso, lo cual es un problema muy importante, y la prematuridad es un problema fundamental también para que el niño sea sano. Doctor Pedro de la Fuente, director de la clínica CEFIBA, ginecólogo, yo creo que hemos conseguido el objetivo, dejar bien claro cómo se produce una fecundación in vitro, la situación que tenemos en Asturias y sobre todo cómo Adriana ha podido conseguir a los 67 años tener a María Luisa Bogdana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. En unos instantes volvemos aquí a Noche de Ronda.